Hola, mi nombre es Salomé Muñoz Ferrer. Soy estudiante de segundo semestre de licenciatura en bilingüismo con énfasis en inglés. Y hoy quiero hablar de algo que me incomoda, algo que este semestre me enseñó a nombrar y que ya no puedo dejar de ver. Voy a hablar del racismo cotidiano, no del racismo que está en los libros de historia o el que se escucha en las reuniones familiares o en comentarios entre risas, sino del que duele, precisamente por eso, porque nadie lo llama racismo. Voy a empezar con algo personal, porque creo que la teoría cobra su verdadero sentido cuando parte de la vida real. Yo soy negra, tengo el cabello rizado y la piel oscura. Recuerdo una reunión familiar por parte del lado de mi papá, ellos son de tez blanca. En esa reunión, una de mis primas estaba burlándose de su propia hermana simplemente por tener una pequeña onda en su cabello. Y era solo eso, una onda. Yo estaba ahí sentada, escuchando, con mi cabello rizado y sintiéndome cada vez peor, pero sin realmente saber bien el por qué me estaba sintiendo de esa manera. Y no era solo esa vez, en otras ocasiones se dirigían a mí directamente. Me decían cosas como: Salo, eres muy bonita, pero eres negrita, o Salo, estás quemadita. Y siempre lo decían con una sonrisa en su rostro, como si fueran halagos. Hoy sé que no lo eran. Y justo eso me recuerda a un video que vimos en clases titulado "Si los afroperuanos dijéramos lo que las personas suelen decir", donde un grupo de jóvenes invierten este tipo de frases para mostrar lo absurdo que realmente son. El primer nombre que necesito traer es el del sociólogo peruano Aníbal Quijano. En su texto La colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, Quijano nos explica que la raza no es algo natural o biológico. Es una construcción mental, una invención del sistema colonial para justificar la dominación. En sus propias palabras escribe: en el lapso de 300 años, todos ellos no eran ya sino negros. Pueblos enteros, con sus propias historias, lenguas y culturas, reducidos a una sola categoría impuesta, una identidad que no describía quiénes eran, sino el lugar subordinado que el poder colonial quería darles. Entonces, cuando alguien de mi familia dice: eres bonita pero negrita, Salo, ese pero no es inocente, tiene siglos de historia colonial adentro. Eso es lo que Quijano llama colonialidad del poder. El sistema colonial terminó políticamente, pero sus jerarquías raciales siguieron viviendo en nuestro lenguaje, en nuestra familia, en la manera en que nos miramos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo se mantiene ese sistema si la colonia supuestamente terminó hace siglos? La escritora nigeriana Chimamanda Adichie, en su conferencia titulada El peligro de una sola historia, presentada en el foro de TED en 2009, nos da la respuesta. Escuchémosla. El poder es la capacidad, no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa historia sea definitiva. Si durante siglos la única historia sobre las personas negras fue una historia de inferioridad y fealdad, esa historia termina siendo aceptada como verdad, incluso por quienes la sufren. Las personas de mi familia no inventaron esos comentarios, los aprendieron, los escucharon tantas veces que los normalizaron. Eso es la historia única funcionando en tiempo real, dentro de mi propia casa. Y esto tiene respaldo académico directo. La lingüista colombiana Cristel Villarreal Benítez, en su artículo de investigación titulado Construcción de la identidad racial, una mirada desde la familia negra cartagenera, publicada en la revista Cuadernos de Lingüística Hispánica en 2016, documenta exactamente este fenómeno en Colombia. Una de sus personas entrevistadas dice: ellos no sabían que eran racistas, sino que ellos creían que era normal, que había que decir eso. Para ellos era malo ser negro. Y Villarreal concluye que aunque los padres no buscan perpetuar la discriminación, terminan dando continuidad al racismo desde adentro de la familia. Y eso fue exactamente lo que yo viví.
No era maldad, era normalización heredada. Y esa es quizás la forma más difícil de racismo de enfrentar, la que viene de los tuyos, disfrazada de halagos. Ahora bien, si esto llega hasta la familia, ¿qué pasa en la escuela? El filósofo argentino Enrique Dussel, en su intervención titulada La transformación de la educación hacia la decolonización de la pedagogía, presentada ante la Cámara de Diputados de México en el foro inaugural de reforma educativa, plantea algo que me interpela directamente. Escuchémoslo. Una cosa es enseñar a repetir lo que otros han hecho y otra cosa es inventar lo que se ve. Y entonces es ya una cuestión, pero sin embargo sigue siendo una cuestión formal. Esto me interpela directamente como futura docente. Si no reconozco el racismo en mi propia historia, lo voy a reproducir en mi aula sin darme cuenta. La transformación tiene que empezar por uno mismo. Y entonces llego a la pregunta más importante de todo esto. ¿Qué hacemos? La pedagoga y activista intelectual Katherine Walsh, en su texto Notas pedagógicas desde las grietas decoloniales, publicado en la revista Clivajes de Ciencias Sociales en 2015, nos propone algo que me movió profundamente. Dice que lo decolonial no es solo resistir el sistema, sino construir algo diferente desde sus fisuras. En sus palabras, las grietas se vuelven el lugar y espacio desde donde la acción, la militancia, la resistencia, la insurgencia y la transgresión adquieren impulso. Vine a estas clases pensando que eran materias del semestre. Salgo con preguntas que no me esperaba. ¿Cuántas veces repetí sin saberlo la historia única sobre alguien? ¿Cuántas veces el racismo pasó frente a mí y lo llamé broma? ¿Cómo voy a enseñar sin reproducir las jerarquías que aprendí? No tengo todas las respuestas, pero sí tengo algo que no tenía antes. Herramientas para seguir preguntando. Y como nos enseña Walsh, retomando la sabiduría zapatista, para saber y caminar hay que preguntar. Esto no es un cierre, es una grieta que se abre. Soy Salomé Muñoz Ferrer, gracias por escuchar.